Ricardo jamás pensó que esa noche cambiaría su vida, ni la de alguien más. Todo comenzó con un silencio incómodo en su propia casa. Una casa enorme, fría, impecable, pero vacía, porque hay algo que el dinero nunca puede comprar: compañía real. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un recordatorio brutal de lo que de verdad importa. Así que antes de seguir, te hago una pregunta. ¿Qué harías tú si encontraras a alguien comiendo sobras en el suelo de tu casa, con lágrimas en los ojos? Quédate hasta el final, porque esta historia te va a hacer ver la vida de otra manera. Y si alguna vez has sentido que nadie ve tu esfuerzo, este video es para ti. Suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta: Dios siempre tiene más para mí, porque lo que viene puede cambiarte por dentro. Ricardo era el tipo de hombre que muchos admiraban y otros envidiaban. Dueño de varias empresas, autos de lujo, relojes que valían más que una casa promedio. Pero su vida personal era otra historia. Desde fuera, todo parecía perfecto. Desde dentro, había grietas que ni él mismo quería mirar. Vivía solo en una mansión en las afueras de la ciudad. Su rutina era simple: trabajar, cerrar negocios, llegar tarde, cenar solo y repetir. No había risas, no había conversaciones reales, no había nadie esperando por él. Solo el eco de sus propios pasos en pasillos interminables. Sofía, en cambio, vivía una realidad completamente distinta. Era quien mantenía esa casa en orden. Siempre puntual, siempre discreta, siempre eficiente. Ricardo apenas sabía cosas básicas de ella. Sabía que era responsable, que nunca fallaba y que necesitaba el trabajo. Nada más. Pero lo que Ricardo no sabía era todo lo que Sofía cargaba en silencio. Cada mañana, Sofía llegaba antes que nadie. Limpiaba, organizaba, cocinaba si era necesario, y desaparecía antes de que la noche se sintiera demasiado pesada. Nunca pedía nada extra, nunca se quejaba, nunca daba problemas. Era invisible, como lo son muchas personas que lo dan todo sin ser vistas. Pero esa noche, algo fue diferente. Ricardo llegó más temprano de lo habitual. Una reunión cancelada, un negocio que no se cerró, y un mal sabor en la boca que no se quitaba ni con el mejor whisky. Entró a su casa sin hacer ruido, dejó sus llaves sobre la mesa, y entonces lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien intentara no ser descubierto. Ricardo frunció el ceño. Caminó lentamente hacia la cocina, guiado por ese ruido extraño. No encendió la luz, no hizo preguntas, solo avanzó con esa sensación rara en el pecho que no sabía explicar. Y cuando llegó a la entrada, se quedó completamente inmóvil. Ahí estaba Sofía, sentada en el suelo, con un plato en las manos, comiendo sobras. No en la mesa, no con dignidad, no como alguien que trabaja ahí, en el piso, como si no tuviera derecho a nada más. Sus manos temblaban ligeramente, sus ojos estaban rojos, y aunque intentaba contenerse, una lágrima cayó justo en ese momento. Ricardo sintió algo que no sentía hace años, un golpe directo al pecho. No era enojo, no era molestia, era algo más profundo, algo incómodo, algo humano, porque en ese instante entendió algo sin que nadie se lo dijera. Esa mujer no estaba comiendo por gusto, estaba sobreviviendo. El silencio se volvió pesado. Sofía aún no lo había visto. Seguía ahí, tratando de terminar rápido, como si esconder la escena pudiera borrar la realidad.
Pero ya era demasiado tarde. Ricardo dio un paso al frente, y el sonido de su zapato contra el suelo rompió todo. Sofía levantó la mirada, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, el tiempo se detuvo. El miedo en su rostro era evidente. No era miedo a perder el trabajo, era miedo a ser juzgada, a ser humillada, a ser vista en su momento más vulnerable. Ricardo abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra, porque por primera vez en mucho tiempo no sabía qué decir, y justo en ese momento algo dentro de él empezó a cambiar, pero lo que estaba a punto de descubrir iba a ser mucho más duro de lo que imaginaba. Sofía se quedó congelada, con el plato todavía entre las manos, como si moverse pudiera empeorar la situación. Sus ojos brillaban, no solo por las lágrimas, sino por la vergüenza. Bajó la mirada de inmediato, incapaz de sostenerle la vista a Ricardo. En su mente, todo se derrumbaba en segundos. «Perdón, señor, yo no quería», dijo con la voz quebrada, tratando de levantarse apresuradamente, limpiándose las manos en el uniforme como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar. Ricardo levantó ligeramente la mano, sin dureza, pero con firmeza. «No te levantes». No fue una orden fría, fue algo distinto, algo que Sofía no esperaba. Ella dudó, se quedó a medio movimiento, confundida. Su respiración era rápida, nerviosa. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Ricardo encendió la luz, y ahora todo era imposible de ignorar. El plato no tenía comida fresca. Eran restos, pedazos que alguien más había dejado. Pan duro, un poco de arroz seco. Nada que alguien en esa casa debería estar comiendo, y mucho menos alguien que trabajaba ahí. Ricardo miró la escena completa, como si por primera vez realmente estuviera viendo su propia casa. «¿Por qué estás comiendo eso?», preguntó finalmente. No había enojo en su voz, pero sí había algo más peligroso. «¿Verdad?». Sofía tragó saliva. Sus manos temblaban aún más ahora. Sus ojos se llenaron otra vez. «No pasa nada, señor. Ya terminé. No volverá a pasar», respondió rápidamente, evitando la pregunta. Pero Ricardo no era un hombre tonto. Había construido imperios leyendo entre líneas. Y en ese momento, supo que esa respuesta era una mentira. «No te pregunté si volverá a pasar. Te pregunté por qué». El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Sofía apretó el plato con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Su cuerpo entero parecía resistirse a decir algo, porque decirlo lo hacía real. Y cuando una persona lleva demasiado tiempo cargando dolor en silencio, hablarlo duele más que callarlo. Ricardo dio un paso más cerca. Ya no estaba a la puerta. Estaba dentro de la escena. «¿No te pago suficiente?». La pregunta salió más directa de lo que él esperaba, y en cuanto la dijo, supo que no era la correcta. Sofía negó rápidamente con la cabeza. «No, usted paga bien. De verdad, no es eso». Entonces, ¿qué era? Ricardo sintió algo incómodo creciendo dentro de él. Algo que no podía resolver con dinero inmediato. Algo que no se arreglaba firmando un cheque. Se agachó ligeramente, quedando más a la altura de ella. «Entonces explícame». Sofía cerró los ojos por un segundo, y entonces se rompió. Las lágrimas comenzaron a salir sin control. Ya no podía contenerlas. Ya no podía fingir que todo estaba bien. «Es que no alcanza». Las palabras salieron entrecortadas. Ricardo frunció el ceño. «¿Cómo que no alcanza?». Sofía respiró hondo, intentando calmarse, pero era inútil. «Mi mamá está enferma, muy enferma.
necesita medicamentos, y no son baratos, y tengo que pagar renta. Y también se quedó en silencio, como si lo que venía fuera demasiado. Ricardo la observaba sin interrumpir. Por primera vez, escuchando de verdad. Y tengo un hijo. Esa frase cambió todo. Ricardo parpadeó, sorprendido. Nunca lo supo, nunca preguntó, nunca le importó, hasta ahora. Tiene 6 años, continuó Sofía con la voz rota. Y hay días que prefiero que él coma bien, aunque yo no coma nada. El aire en la cocina se volvió denso, pesado, real. Ricardo sintió un nudo en la garganta, porque en ese momento todos sus problemas parecían ridículos. Reuniones, negocios, dinero, nada de eso se comparaba con lo que tenía enfrente. Una mujer sacrificándose en silencio, sin pedir ayuda, sin hacer ruido, sin que nadie lo notara. Hasta ahora, Ricardo miró el plato otra vez, y luego la miró a ella. Ya no veía a una empleada, veía a una madre, a una mujer luchando, a alguien que, a pesar de todo, seguía de pie, y algo dentro de él se quebró, porque entendió algo que nunca había entendido antes. No importa cuánto dinero tengas, si no ves a las personas que están frente a ti, estás completamente ciego. Ricardo respiró profundo, y entonces dijo algo que Sofía jamás iba a olvidar en toda su vida. «Deja eso». Sofía lo miró confundida. «Ven, siéntate en la mesa». Pero eso apenas era el comienzo de algo mucho más grande, algo que ninguno de los dos esperaba, y que estaba a punto de cambiarlo todo, para siempre. Sofía se quedó mirándolo, como si no hubiera escuchado bien. En la mesa, preguntó en voz baja, casi incrédula. En su mundo había límites invisibles que nunca se cruzaban. Ella limpiaba la mesa, pero no se sentaba en ella. Servía la comida, pero no comía ahí. Era una línea que nadie le había explicado, pero que ella entendía perfectamente. Ricardo sostuvo su mirada. Sí, en la mesa. No era una sugerencia, era una invitación con peso. Sofía dudó, miró el plato en sus manos, luego la mesa, luego a él. No, señor, yo estoy bien aquí, de verdad. Ricardo negó lentamente con la cabeza. No estás bien. Esa frase le pegó directo al corazón, porque por primera vez alguien lo decía en voz alta. Sofía sintió como algo dentro de ella se quebraba otra vez, pero esta vez no era solo dolor, era algo distinto, algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Alguien la estaba viendo. Ricardo caminó hacia la mesa, jaló una silla y la acomodó. No te lo estoy pidiendo como tu jefe, te lo estoy diciendo como persona. El silencio se llenó de significado. Sofía dejó el plato lentamente en la encimera. Sus manos seguían temblando, pero esta vez no por miedo. Se levantó despacio, como si cada paso fuera un territorio desconocido, y finalmente se sentó. Ricardo abrió el refrigerador, sacó comida fresca, no sobras, no restos, comida real. Preparó algo sencillo, pero caliente, digno. Mientras lo hacía, el ambiente cambió. Ya no era la cocina de un millonario, era un espacio humano. Sofía observaba en silencio, sin saber qué decir. No estaba acostumbrada a recibir, solo a dar. Ricardo colocó el plato frente a ella. «Come». Sofía dudó unos segundos. «Gracias», susurró, y empezó a comer, pero esta vez no con prisa.
no con vergüenza. Cada bocado era diferente, como si no solo estuviera alimentando su cuerpo, sino algo mucho más profundo. Ricardo se sentó frente a ella, y por primera vez en años, no tenía prisa. La observó en silencio, procesando todo lo que acababa de descubrir, todo lo que nunca se detuvo a ver. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó después de unos minutos. Sofía bajó la mirada, porque no quería problemas, y porque hay gente que está peor que yo. Esa respuesta lo golpeó, fuerte, porque venía de alguien que claramente no estaba bien, pero aún así pensaba en otros. Ricardo apoyó los codos sobre la mesa. «¿Y tú? ¿Quién piensa en ti?». Sofía no respondió, porque no tenía una respuesta. El silencio habló por ella. Ricardo desvió la mirada por un momento, como si estuviera luchando con algo interno. Y lo estaba, porque ayudar significaba involucrarse. Y él llevaba años evitando eso. Era más fácil pagar, delegar, ignorar, seguir. Pero esto era diferente. Esto le estaba exigiendo algo que el dinero no resolvía solo. Volvió a mirarla. «¿Tu mamá? ¿Qué tiene exactamente?». Sofía respiró profundo. «Insuficiencia renal. Necesita tratamiento constante y a veces no alcanza para todo». Ricardo asintió lentamente. «¿Y tu hijo? ¿Quién lo cuida?». «Una vecina, cuando puedo pagarle. Si no, lo dejo solo un rato, pero siempre regreso rápido». Ricardo sintió un golpe en el pecho. Un niño de 6 años, solo, mientras su madre trabajaba, mientras él tenía habitaciones vacías, demasiado espacio, demasiado silencio, demasiada indiferencia. Se recargó en la silla, mirando el techo por un segundo, y entonces tomó una decisión, una que no estaba en sus planes, una que no podía medir con números, pero que, por alguna razón, sentía correcta. Volvió a inclinarse hacia adelante. «Desde mañana yo me encargo». Sofía dejó de comer. «¿De qué?». Ricardo la miró directo a los ojos. «De tu mamá, de los tratamientos, de lo que necesite». El tiempo se detuvo otra vez. Sofía parpadeó, confundida. «No, señor, yo no puedo aceptar eso». Ricardo levantó la mano suavemente. «No te estoy regalando nada, estoy haciendo lo que es correcto». Sofía negó, las lágrimas regresando. «¿Pero por qué?». Y esa pregunta fue la más importante de todas. Ricardo se quedó en silencio unos segundos, porque ni él mismo lo entendía del todo. Pero sabía una cosa, esto ya no era solo sobre ella, también era sobre él, sobre el tipo de persona que había sido, y el tipo de persona que, tal vez, aún podía llegar a ser, porque hoy abrí los ojos. Sofía rompió en llanto, pero esta vez no era de tristeza, era de algo que había olvidado, esperanza, y justo cuando parecía que todo empezaba a mejorar, la realidad iba a poner una prueba mucho más difícil, porque ayudar no siempre es tan simple como decirlo, y lo que Ricardo estaba a punto de enfrentar iba a cambiarlo aún más profundo de lo que imaginaba. Pero antes de seguir, si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora mismo, deja tu like y escribe en los comentarios. Aún hay gente buena en el mundo, porque lo que viene te va a demostrar que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando aparecer. La cocina volvió a quedar en silencio,
pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba cargado de algo nuevo, algo incómodo, pero necesario. Sofía seguía llorando, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. No era normal, no era lógico, no era el tipo de cosas que le pasaban a alguien como ella. Señor, yo no puedo, de verdad no puedo aceptar eso, dijo entre lágrimas, negando con la cabeza. Ricardo no se movió. No me digas, señor, me llamo Ricardo. Ese pequeño detalle rompió otra barrera invisible. Sofía lo miró sorprendida. Ricardo, yo no quiero deberle nada a nadie. Esa frase lo hizo entender aún más. No era orgullo, era dignidad. Ricardo asintió lentamente. Entonces no me debes nada. Considéralo una inversión. Sofía frunció el ceño. ¿Inversión? Ricardo se recargó en la silla, cruzando ligeramente los brazos. Sí, inversión en alguien que no se rinde. En alguien que, aun estando mal, sigue adelante. Eso vale más que cualquier negocio que tenga. Sofía no supo qué decir, porque nadie nunca había hablado así de ella. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era un silencio que construía algo. Ricardo se levantó. Vamos a hacer esto bien. Mañana iremos al hospital. Quiero hablar con el doctor de tu mamá. Sofía se puso de pie de inmediato. No es necesario que usted. Ricardo la interrumpió con calma. Ricardo. Sofía bajó la mirada. Ricardo, no quiero que se meta en problemas por mí. Ricardo soltó una leve sonrisa. He estado en problemas mucho más grandes por cosas mucho más vacías. Créeme, esto sí vale la pena. Esa frase quedó flotando en el aire, porque era verdad. Toda su vida había peleado por dinero, contratos, poder, pero nunca por algo que realmente importara. Hasta ahora, Sofía respiró profundo, y por primera vez no dijo que no, solo asintió, con miedo, pero también con una chispa de fe. A la mañana siguiente, todo se sentía diferente. Ricardo no fue a la oficina, canceló reuniones, pospuso llamadas, ignoró mensajes, algo que hace unos días habría sido imposible. Pero ahora había algo más importante. Pasó por Sofía a primera hora. Ella estaba lista fuera de su casa. Una casa pequeña, desgastada, con pintura caída y una puerta que parecía haber resistido demasiados años. Ricardo bajó del auto y por primera vez entró en su mundo. El contraste fue brutal. No había lujo, no había espacio, no había comodidad, pero había algo que su mansión no tenía. Vida, fotos en las paredes, dibujos hechos a mano, un pequeño carrito de juguete en el suelo. Y ahí, sentado en una esquina, estaba el niño, el hijo de Sofía. Ricardo se quedó quieto unos segundos. El niño lo miró con curiosidad, sin miedo, sin juicio. «Hola», dijo el pequeño. Ricardo sintió algo extraño en el pecho. «Hola, campeón», respondió con una voz que ni reconocía. Sofía se acercó. «Él es Mateo, mi hijo». Mateo sonrió levemente. Ricardo extendió la mano, pero luego dudó y terminó revolviéndole suavemente el cabello. Un gesto simple, pero completamente nuevo para él. «¿Listos?», preguntó. Sofía asintió, pero antes de salir, el niño tomó la mano de su mamá. «Vas a regresar rápido». Sofía se agachó a su altura. «Sí, mi amor, lo prometo». Ricardo observó la escena, y algo dentro de él se apretó, porque entendió otra cosa más. El verdadero lujo no era el dinero, era tener a alguien que te esperara.
El hospital no era un lugar bonito. Pasillos fríos, olores fuertes, gente esperando, realidades duras. Ricardo caminaba al lado de Sofía, pero esta vez no como jefe, como alguien involucrado. Llegaron a la habitación, y ahí estaba su mamá, débil, pálida, con cables conectados y una mirada cansada, pero llena de amor cuando vio a su hija. «Sophie», susurró. Sofía corrió hacia ella, tomando su mano. «¿Mamá?» Ricardo se quedó unos pasos atrás, observando, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, sintiendo de verdad. Después de unos minutos, un doctor entró, revisó los papeles, habló con términos técnicos, explicó lo mismo de siempre, pero esta vez había algo distinto. Ricardo dio un paso al frente. «Doctor, quiero saber exactamente qué necesita para mejorar». El doctor lo miró. «¿Usted es familiar?» Ricardo dudó apenas un segundo y respondió: «Soy quien va a ayudar». El doctor asintió. «Necesita un tratamiento más constante, pero es costoso, y hay una lista de espera». Ricardo no lo dejó terminar. «¿Cuánto?» El doctor dijo la cifra. «Alta, muy alta». Sofía bajó la mirada, como siempre hacía cuando escuchaba números imposibles. Pero Ricardo ni siquiera parpadeó. «Empiece hoy». El doctor se quedó en silencio unos segundos. «¿Está seguro?» Ricardo asintió. «Totalmente». Sofía lo miró, completamente impactada. Las lágrimas volvieron, pero esta vez con más fuerza, porque lo que estaba pasando ya no era solo ayuda, era un cambio de vida. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que cuando empiezas a cambiar el rumbo de tu vida, también empiezas a despertar cosas que llevaban tiempo dormidas. Y no todas son fáciles de enfrentar, porque lo que venía no solo pondría a prueba a Sofía, sino también a Ricardo. Y esta vez no sería tan sencillo como decir: «Yo me encargo». Los días comenzaron a cambiar, pero no de la forma sencilla que cualquiera imaginaría. El tratamiento de la mamá de Sofía inició de inmediato. Ya no había listas de espera. Ya no había excusas. Ricardo había movido todo lo necesario: contactos, dinero, influencias. Para él era fácil. Para Sofía era un milagro. Pero los milagros también pesan. Sofía empezó a llegar diferente al trabajo. Más tranquila, sí, pero también más callada, más pensativa, como si algo dentro de ella estuviera luchando. Y Ricardo lo notó, porque ahora se la veía. Una noche, mientras revisaba unos documentos en la sala, la vio pasar en silencio. No como antes. Esta vez había algo en su mirada. «¿Todo bien?», preguntó sin levantar demasiado la voz. Sofía se detuvo. «Sí, todo está mejor, gracias a ti». No dijo Ricardo, dijo a ti. Y esa pequeña diferencia marcaba algo. Ricardo cerró la carpeta. «Entonces no es eso». Sofía guardó silencio. Ricardo se levantó, caminando lentamente hacia ella. «Te está pesando, ¿no?» Sofía apretó los labios. Porque sí, le pesaba no tener el control. Le pesaba sentir que dependía de alguien. Le pesaba no saber cómo devolver algo que no tenía forma de pagarse. «Es que no sé cómo agradecerte», dijo finalmente. Ricardo negó con la cabeza. «No tienes que hacerlo». «Pero si quiero», respondió Sofía casi en un susurro. Y ahí estaba el conflicto, porque hay ayudas que liberan, y hay ayudas que hacen sentir deuda. Y Sofía estaba atrapada en eso. Ricardo suspiró.
Entonces deja de verlo como un favor. Sofía levantó la mirada. ¿Y cómo quieres que lo vea? Ricardo dudó unos segundos, y por primera vez no tenía una respuesta perfecta, porque esto ya no era un negocio, esto era humano. Como una oportunidad, dijo finalmente, para que tu vida cambie, y para que después tú puedas hacer lo mismo por alguien más. Sofía se quedó en silencio. Esa idea era diferente. No era deuda, era cadena, una cadena de bien. Pero justo cuando parecía que las cosas empezaban a encontrar equilibrio, el mundo de Ricardo empezó a desmoronarse. A la mañana siguiente, Ricardo recibió una llamada. No era cualquier llamada, era su socio principal. Tenemos un problema. Esas 4 palabras nunca traían nada bueno. Ricardo frunció el ceño. Habla. Hay una auditoría en proceso. Encontraron movimientos raros y están revisando todas las cuentas. Ricardo se quedó en silencio, porque sabía exactamente a qué se refería. Durante años, su empresa había jugado al límite. Nada ilegal, pero sí arriesgado. Movimientos agresivos. Estrategias que rozaban la línea, y ahora esa línea se estaba rompiendo. ¿Qué tan grave es?, preguntó. La respuesta tardó unos segundos, lo suficiente como para congelar cuentas. El aire se volvió pesado, muy pesado, porque eso significaba una cosa: dinero detenido, proyectos pausados y decisiones urgentes. Ricardo colgó lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, no por él, sino por lo que eso podía afectar, porque ahora ya no solo se trataba de su vida. Había alguien más en juego: Sofía, su mamá, su hijo, todo lo que había empezado. Podía detenerse. Esa misma tarde, el doctor llamó. Señor Ricardo, necesitamos confirmar el siguiente pago para continuar con el tratamiento. Ricardo cerró los ojos un segundo, y ahí estaba, la prueba real, porque ayudar cuando tienes todo es fácil, pero ayudar cuando empiezas a perder, eso define quién eres. Miró por la ventana de su oficina. La ciudad seguía igual, el mundo no se detenía. Pero dentro de él, algo estaba cambiando otra vez. Tomó el teléfono, respiró profundo y dijo: el tratamiento continúa. Pero esa decisión iba a tener consecuencias, y no pequeñas, porque ahora Ricardo estaba entrando en un terreno que nunca había pisado, el de elegir entre su imperio y hacer lo correcto, y lo que está a punto de pasar va a demostrarte algo que muy pocos entienden. No es lo que tienes, es lo que estás dispuesto a perder por alguien más. Las semanas siguientes fueron una tormenta. Las cuentas de Ricardo comenzaron a congelarse una tras otra. Inversiones detenidas, proyectos pausados, socios nerviosos, llamadas constantes, presión por todos lados. El imperio que había construido durante años empezaba a tambalearse, y aún así, el tratamiento de la mamá de Sofía no se detuvo ni un solo día. Ricardo empezó a vender activos. Primero cosas pequeñas, luego cosas importantes, autos, propiedades, inversiones que antes jamás habría tocado. Cada decisión dolía, pero no tanto como dejar de ayudar, porque ahora ya no podía hacerse el ciego. Ahora ya sabía, ahora ya sentía, y cuando alguien despierta de verdad, no puede volver a ser el mismo. Una noche, Sofía llegó más tarde de lo normal. Había pasado por el hospital, como todos los días, pero esta vez algo era diferente. Entró a la casa y la sintió distinta, más vacía,
más silenciosa. Caminó hacia la sala y lo vio. Ricardo estaba sentado en el sofá, sin saco, sin corbata, sin esa imagen impecable que siempre lo caracterizaba. Se veía cansado, real, humano. Sofía se acercó lentamente. ¿Todo está bien? Ricardo soltó una pequeña risa, pero no era de alegría. Depende de cómo lo veas. Sofía frunció el ceño. ¿Qué pasó? Ricardo la miró, y por primera vez no ocultó nada. Estoy perdiendo mucho dinero. El silencio cayó como un golpe. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Por mi culpa? Ricardo negó de inmediato. No, pero Sofía ya estaba retrocediendo. Esto no está bien. Yo no puedo ser la razón de que pierdas todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Ese miedo regresaba. El miedo de ser una carga, de ser un problema, de no merecer lo que estaba recibiendo. Ricardo se levantó, caminó hacia ella. Escúchame bien. Sofía lo miró, temblando. Lo que está pasando no es por ti. Es porque por años tomé decisiones solo pensando en dinero. Y ahora estoy pagando eso. Sofía negó. Pero yo no puedo permitir que... Ricardo dio un paso más cerca. No es tu decisión. El tono no fue duro. Fue firme. Muy firme. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo que sí importa. Y no voy a detenerme. Sofía rompió en llanto. Pero puedes perderlo todo. Ricardo la miró fijo. Y entonces dijo algo que lo definió completamente. Ya lo tenía todo y no tenía nada. Esa frase la dejó sin palabras, porque era verdad. Él lo tenía todo, pero estaba vacío. Y ahora, aunque estaba perdiendo dinero, estaba encontrando algo que nunca había tenido: propósito. Los días siguieron pasando, y algo empezó a cambiar. No solo en Ricardo, también en Sofía. Su mamá empezó a mejorar, lentamente, pero seguro. El niño, Mateo, ya no estaba solo tanto tiempo. Ricardo comenzó a involucrarse más. A veces pasaba por él, a veces simplemente estaba presente, y sin darse cuenta, se convirtió en algo que nunca imaginó. Una figura importante en la vida de ese niño. Una tarde, mientras Mateo dibujaba en la mesa, levantó la mirada y dijo: «Te puedo dibujar a ti también». Ricardo sonrió. «Claro». Mateo tomó un lápiz y empezó a dibujar. Minutos después, levantó la hoja. Eran 3 figuras: Sofía, Mateo y Ricardo, tomados de la mano. Ricardo se quedó en silencio, mirando ese dibujo como si fuera algo que no merecía, pero que, profundamente, deseaba. Sin embargo, la tormenta aún no terminaba. Una última reunión, una última decisión. Todo o nada. Ricardo fue citado por sus socios. La presión era clara. Corta gastos. Reduce pérdidas. Deshazte de lo innecesario. Y en su mundo, Sofía era considerada innecesaria. Esa noche, Ricardo se quedó solo en su oficina, mirando los números, las opciones, las consecuencias. Podía salvar gran parte de su fortuna, si soltaba lo que había empezado, si volvía a ser el de antes, frío, calculador, distante. Oh, podía seguir, a pesar de todo, y perder mucho más. Cerró los ojos y recordó una imagen: Sofía en el suelo, comiendo sobras, con lágrimas en los ojos, y entendió algo que ya no podía ignorar. A veces, la vida te pone frente a una decisión, que no se trata de dinero,
Se trata de quién eres realmente. Y lo que Ricardo iba a decidir, no solo iba a cambiar su vida, iba a definirla para siempre. Ricardo abrió los ojos. La oficina estaba en silencio, pero su mente no. Los números seguían ahí, fríos, exactos, sin emociones, como siempre había sido su mundo. Pero esta vez ya no era suficiente. Tomó el teléfono, marcó. Su socio contestó casi de inmediato. Ya tomaste una decisión. Ricardo miró una última vez la pantalla frente a él. Las cifras, las proyecciones, las posibles pérdidas, todo lo que antes definía su valor. Y entonces habló. No voy a recortar ese gasto. Silencio. Ricardo, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo sé perfectamente de qué estamos hablando. Su voz era firme, clara, sin duda, y no voy a cambiarlo. Del otro lado, la tensión se podía sentir. Entonces prepárate, porque esto te va a costar mucho. Ricardo cerró los ojos un segundo y respondió con una calma que ni él mismo conocía. Ya me costó mucho no haberlo hecho antes. Colgó, y en ese momento, algo dentro de él se acomodó, como si, por primera vez en años, estuviera en paz. Los meses pasaron. No fueron fáciles. Ricardo perdió propiedades, vendió su mansión, redujo su estilo de vida a algo que muchos considerarían normal, pero que para él era completamente nuevo. Ya no había lujos excesivos, ya no había cenas vacías, ya no había silencio incómodo. Ahora había vida. Sofía nunca volvió a comer sobras. Su mamá continuó el tratamiento y poco a poco recuperó fuerzas. No fue un milagro instantáneo, fue algo más real, más valioso. Progreso. Mateo ahora reía más, jugaba más, y ya no preguntaba si su mamá iba a regresar, porque sabía que todo estaba cambiando. Y Ricardo dejó de ser el hombre que tenía todo, para convertirse en el hombre que finalmente entendió todo. Una tarde, sentado en un parque sencillo, sin lujos, sin trajes caros, solo él, Sofía y Mateo. El niño corrió hacia él. Ricardo, mira lo que hice. Era otro dibujo, pero esta vez había algo diferente. No solo estaban los tres. Había una casa, pequeña, con un sol arriba, y una palabra escrita con letras torcidas. Familia. Ricardo sintió un nudo en la garganta, porque eso no se compraba, eso se construía. Sofía se sentó a su lado. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó suavemente. Ricardo la miró, y luego miró al niño jugando, y luego al cielo. No. Hizo una pausa, y añadió, me arrepiento de no haber despertado antes. Porque la verdad es esta, puedes tener millones, pero si no ves a las personas, no tienes nada. Puedes vivir rodeado de lujo, pero si no tienes propósito, estás vacío, y a veces la vida no te cambia con algo grande, te cambia con un momento pequeño, como encontrar a alguien comiendo sobras en el suelo. Ahora te hago una pregunta a ti. ¿A quién estás ignorando en tu vida? ¿A quién podrías ayudar, pero no estás viendo? Porque quizás ahí está la oportunidad que puede cambiarte para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora mismo, dale like al video y escribe en los comentarios. Dios siempre tiene más para mí. Y recuerda esto, no se trata de cuánto tienes, se trata de cuánto estás dispuesto a dar. Nos vemos en el siguiente video, porque créeme, la próxima historia va a tocarte aún más profundo.